Ahí estamos. Bueno, ya están entrando los participantes. Vamos a esperar que los carguen, el sistema los cargue a todos y iniciamos. Muy bien. Hoy mi taza es de una que me regalaron para mi cumpleaños que viene con Top Gun, con Maverick. Así que no tengo la. No, no es no es de la universidad ni nada de eso, pero bueno. Muy buena, esa tenés que cuidarla. Me la mandaron a hacer especialmente y me la regalaron para mi cumpleaños. Así es, sí, sí, tengo que Bien, cuidarla. muy bien. Mm. Así que bueno. A ver cómo venimos, 22. Bueno, creo Bueno, que, creo que ya podemos ir iniciando. está bien, Este, sí, porque mientras vamos haciendo la presentación se van sumando. Así que hoy, Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA. Hoy con la presencia especial de Irma Argüello, a quien le agradecemos muy especialmente que nos acompañe y a quien también felicitamos porque a partir de hoy incorporamos al comité asesor de este observatorio. Así que bienvenida Irma y gracias por incorporarte al grupo. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, y para acompañarnos en un tema realmente muy de actualidad y muy a tono con el periodo del año que estamos viviendo, eh, teniendo en cuenta que con el cambio de gobierno que se va a producir el 10 de diciembre, un tema que antes se hablaba poco y ahora se habla mucho, que es el de la defensa nacional. Pocas veces he visto que en un periodo preelectoral se hable tanto de temas de defensa, lo cual es muy bueno. Y, y bueno, creo que es un ámbito dentro del cual hay que hacer muchos cambios y para eso el tema de hoy creo que entra muy bien, ¿eh? Propuestas para una nueva política de seguridad nacional para Argentina. Eh, Creo que sería bueno que todo el espectro político tenga en cuenta la tuya y muchas otras que están también dando vueltas, pero en definitiva que vean y hagan todos los cambios que hay que hacer dentro de la política de defensa para realmente modernizar, actualizar desde la legislación hasta, por supuesto, también el estado actual de las Fuerzas Armadas. Así que, bueno, no sé, Alejandro, si querés complementar algo antes de presentar la Irma. bueno, sí, sí, vos hacés la presentación, entonces lees el currículum de ella, Sí, porque yo no lo. Bueno, muy bien. Bueno, Irma, es largo el currículum, no lo puedo memorizar, pero yo lo que quiero agregar es que hoy es un día importante en el que recibimos, vamos a escuchar la presentación que va a hacer Irma y que se une justamente al observatorio y le ofrecimos participar del observatorio porque es una persona este, que piensa bien, que tiene capacidad, tiene calidad en el pensamiento. Nos conocemos hace tiempo. He visto ahora me siento raro diciendo esto, pero he visto también tu evolución desde alumna en algún momento de la historia y ahora realmente como persona de presencia nacional e internacional, ¿no? O sea, en opinión, en los medios, muy activa también en las redes sociales, defendiendo realmente temas que son importantes. Yo creo que lo importante es que vos te pensás, no solo pensás bien, sino que pensás de los temas que son importantes. Muchas veces es una cruzada lo que haces, tenés que levantar y juntar a la gente a ver si vamos para adelante. Yo eso lo considero muy, muy valioso. Has escrito
cosas muy interesantes en la prensa y has hecho escuela, porque has fundado, yo siempre digo, la NPS Global es la Fundación de Seguridad Global para tratar los temas de no proliferación. Realmente es pionera y es importante en un país donde también este tipo de cosas no se daban o no se discutían. No es que no se daban, sino que estos temas están en el mundo, pero aquí en este pueblerino país esas cosas no llegaban y vos realmente nos diste un empujón a todos y vas metiendo estos temas. Y con un análisis serio y de calidad. Y yo creo que eso es lo importante. Como vos decís, Claudio, hay mucha gente ahora que habla de defensa, porque es no sé, han logrado que sea un tema importante, digamos, en términos por lo positivo y por lo negativo. Siempre es un tema importante, pero después de años de negarlo y de taparlo y de esconderlo y arrastrarlo por ahí por atrás, ha saltado a la luz, ha saltado a la luz y es un tema importante, y de nuevo también hay muchas opiniones, de las cuales no muchas son, la mayoría no son importantes, o sea, son opiniones. La pregunta es si valen o son relevantes. No lo son, y son poco serias, y creo que Irma no cabe en eso justamente. Eso es lo que nos pone muy contentos, y parte de recibirte entonces con nosotros. Así que ahora, en base a que se agrega tu visión, se incorpora tu sensibilidad y tu pensamiento a este grupo que ya venimos trabajando ya hace 2 o 3 años, ¿no? En el observatorio. Así que bienvenida entonces, Irma, te escuchamos y gracias por unirte acá con nosotros y estar hoy aquí. Gracias. Muchísimas Bueno, gracias. Irma, antes que Perdón, empiece a hablar, te presento brevemente. Si bien el currículum sí. está en la página donde todos se han inscrito, pero para recordarle a todos los que participan, Irma es graduada en Ciencia Física en la Universidad de Buenos Aires y desarrolló una etapa académica en la Universidad Autónoma de Madrid, de España. Posee un máster en Administración de Empresas en IDEA, ha completado estudios nivel magíster en Defensa y Seguridad en la Escuela de Defensa Nacional, ha fundado y está a cargo de la Secretaría de la Red de Líderes de América Latina y el Caribe para el Desarme Nuclear y la No Proliferación, y lo que decía recién Alejandro, creó y actualmente preside la Fundación de No Proliferación para la Seguridad Global, NPS Global. Bueno, además es referente en temas de política exterior y seguridad internacional, asuntos nucleares, terrorismo transnacional, amenazas convencionales y nuevos liderazgos. Y desde este momento, además, es miembro del comité asesor del observatorio. Irma, muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias al Observatorio de Seguridad y Defensa de UCEMA. UCEMA es mi casa y hace muchísimos años que tenemos relación, hemos trabajado juntos. De hecho, tuve una etapa ya lejos y hace tiempo donde he sido alumna de UCEMA. Estaba haciendo un doctorado. Después la vida me llevó por otros caminos cuando fundé justamente NPS Global. Y bueno, es un gusto para mí estar aquí, Claudio, Alejandro. Alejandro, un amigo de muchísimos años, profesor también de nuestro posgrado en seguridad en NPS Global. Y el trabajo que voy a mostrar aquí, o las reflexiones, tienen que ver con una nueva organización que hemos fundado, que es la Fundación Iniciativa Republicana. Es decir, esto no lo enmarcamos simplemente en NPS Global, sino en la nueva fundación con la cual nos estamos dedicando más a temas que tienen que ver con lograr un mejor futuro para Argentina. Lo otro es más internacional. Bueno, el tema que propuse y que ustedes aceptaron para hablar es las bases para una nueva política de seguridad nacional para Argentina. Y digo seguridad nacional, y empiezo así, porque creo que a esta altura ya no hay que temer a las palabras, hay que hablar con propiedad. Así como hablamos de seguridad internacional, los países en todo el mundo buscan seguridad nacional. No es solamente defensa, no es seguridad interior, sino que es la seguridad integrada, porque en la realidad del mundo de hoy, el sistema internacional, o sea, no hace diferencias, y esto es algo de la realidad, entre lo externo, lo interno, lo estatal, lo no estatal,
en todas sus vertientes, políticas, militar, económica, ambiental, tecnológica y psicosocial. Entonces, todo esto hoy día en el mundo está vinculado. Entonces, muy especialmente también los procesos de toma de decisiones tienen que ver con una mirada que se haga integradora de todos estos elementos. Porque si no se integran todos los elementos, las decisiones no tienen la calidad suficiente para el objetivo que pretenden. Los países que avanzan tienen políticas de Estado sin reduccionismo, sin simplismos, sin separación entre la defensa y la seguridad pública. Cuanto más estancos son los sistemas con la realidad que tenemos hoy, menos coordinación, menos flujo de información, menos seguridad en el fondo. La naturaleza humana hace que cada uno quiera guardar o cuidar su quinta. Y esto ha tenido experiencias muy trágicas. Por ejemplo, la falta de circulación de información entre agencias estatales cuando fue los atentados en las Torres Gemelas. No es una especulación teórica. Entonces, hay muchos ejemplos donde la realidad misma va aconsejando que todo esto esté integrado. Argentina, lamentablemente, sigue en una línea que atrasa décadas, una línea divisiva de estas cosas, donde el mismo marco legal y los procedimientos que hacen que los distintos actores del sistema intervengan, que generan que estén estos actores atados de pies y manos y que no se puedan coordinar suficientemente. Para profundizar, yo voy a ir de lo macro a lo micro. Primero voy a hablar un poco del contexto internacional. ¿Cuál es esta realidad? Tratando de puntualizar algunas cosas. ¿Cuáles son las amenazas que visualizo para Argentina? Que ustedes seguramente en el observatorio las discuten todo el tiempo, pero quiero hacer una síntesis. Las debilidades propias de Argentina y cómo esas debilidades nos transforman en un país extremadamente vulnerable. El mundo, para empezar por el contexto internacional, tiene creciente inseguridad y complejidad. Hay un agravamiento que lo vinimos viviendo de los conflictos geopolíticos, una tendencia que revierte lo que muchos esperábamos con el fin de la Guerra Fría, que iba a ser un mundo pacífico, etcétera, etcétera. Todo eso ahora está justamente en una reversión completa. Incluso se habla de una nueva Guerra Fría, en otros términos. Pero es algo muy especial porque si bien las grandes potencias toman partido directa o indirectamente a través de escenarios proxies, en ningún momento dejan de relacionarse entre sí. Y la relación se da en otras dimensiones, no en la dimensión militar o en la dimensión de la seguridad, pero sí, por ejemplo, en la dimensión comercial. El caso clave es la bipolaridad entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y China son socios privilegiados comerciales y no han dejado de comerciar porque tienen posiciones políticas contrapuestas. Entonces, otra cosa que enseñan, otro caso emblemático es Europa y la compra de gas a Rusia durante el inicio y avanzado el conflicto de Ucrania. No es que porque tomaron posición desde el punto de vista de la invasión ucrania dejaron de comerciar con Rusia, aún en el marco de todas las sanciones impuestas. Entonces, hoy los conflictos nos enseñan la importancia no solamente de la seguridad por las armas, sino la seguridad energética, la seguridad alimenticia y otros tipos de seguridad, o sea, podríamos decir de una seguridad multidimensional. Otro tema que nos marca el momento actual es la imprevisibilidad. Uno sabe cómo empiezan las cosas, pero no sabe cómo se desarrollan. Es muy difícil anticipar. Ucrania es un ejemplo típico. El día 4 de enero del año pasado hubo una declaración pomposa entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las grandes potencias, los miembros con derecho a veto,
planteando que las armas nucleares, al tipo de la antigua declaración de Ribbentrop-Gorbachev, que las armas nucleares no deben ser usadas porque en un conflicto nuclear no habría ningún ganador. Eso fue el 4 de enero y el 24 de febrero Putin invade Ucrania. Y ahí comienza el coqueteo dialéctico respecto de un posible uso de armas nucleares tácticas. Entonces, eso es, si eso no es imprevisibilidad, no sé qué sería, ¿no? La complejidad, otro elemento fundamental. Hoy no podemos hablar de conflictos solamente entre estados. Los conflictos mezclan actores estatales, no estatales, ejércitos privados, como lo fue el grupo Wagner en Ucrania, que fue aún más eficiente, diríamos, que el mismo ejército ruso. Grupos financieros, crimen organizado, en fin, todo, o sea, toda la complejidad que hace a la multidimensión de la actividad humana, y todos metidos en los conflictos. El otro factor importantísimo es que la información circula en tiempo real, pero también la desinformación circula en tiempo real. Es un signo de la época. La desinformación compite con la información. En este marco, los organismos multilaterales poco pueden hacer para ordenar este sistema, porque han sido creados con otra filosofía, con otra mentalidad. Desde ese punto de vista, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se supone que sería el organismo multilateral que puede poner algún tipo de orden en los temas de seguridad o en los temas de los conflictos internacionales, está absolutamente paralizado por el derecho a veto de los 5 miembros permanentes. Y si ustedes van a ver, no se saca una sola resolución importante porque alguna de las partes las veta, porque si no está esa resolución acorde a sus intereses. Entonces, lo único que saca, además de los debates o las reuniones del Consejo de Seguridad, que son puramente declaratorios en algunos casos, no ha habido de alguna manera resoluciones importantes de consenso que impliquen conflictos que están sucediendo entre los estados o dentro de los estados hoy día. Respecto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las resoluciones no son vinculantes, entonces estamos en la misma, quedan en lo que es en plano declaratorio. Entonces, desde el punto de vista del balance de poder, ya lo dije, tenemos la bipolaridad entre Estados Unidos y China, que se dirime también en nuestra región, y ahí me voy acercando de lo macro a lo que nos interesa para esto, que es la situación de Argentina. La proyección de poder hoy va más allá de la disuasión nuclear, de los arsenales convencionales. La proyección de poder, por ejemplo, de China en la región, se expresa a través de medios económicos, financieros, en la región y fuera de la región también, ¿no? A través del poder de compra, del poder de inversión y del poder de hacer endeudar a los países. Y esa es la estrategia de China con la franja y la ruta de la seda, que es una proyección supuestamente colaborativa con los países con los cuales se asocia, pero después caen de alguna manera en ciertas trampas, como han caído países como Sri Lanka, algunos países africanos y de Centroamérica, respecto de deudas que no pueden pagar y en las cuales viene China y se queda con los activos. Entonces, y todo esto habla de medios alternativos al poder de las armas, ¿no? Y Argentina experimenta en carne propia porque en los últimos tiempos hemos visto un embate de ofertas por parte de China respecto de inversiones, respecto digamos, sobre todo en temas de infraestructura, como por ejemplo temas nucleares, puertos como fue el fallido puerto de Tierra del Fuego, el tema del 5G, el tema de inversiones para la extracción de minerales estratégicos como el litio. Y mientras sucede eso, Estados Unidos, por esas mismas razones, explicita líneas rojas. Entonces, con la situación
que la deuda externa de Argentina hace que para nosotros Estados Unidos sea un actor tremendamente relevante en función de su poder de decisión dentro de los organismos multilaterales de crédito, como es el Fondo Monetario Internacional, donde los votos de Estados Unidos pesan mucho más que los votos de los demás. Entonces, Argentina está en medio de esa situación. Otro signo de la época es la existencia de estados cooptados por el crimen organizado y por el narco. Esto es algo muy preocupante porque el crimen organizado y el narco se infiltran en los sistemas políticos débiles y a partir de eso tienen, digamos, desarrollan o construyen poder con los mismos funcionarios de esos gobiernos. Entonces se da una cosa curiosa porque los estados que no están en esa situación se sientan en los organismos multilaterales y negocian con estados que están cooptados con el narco. Eso se ve claramente en las Naciones Unidas, donde el peso de Cuba, de Venezuela, etcétera, mismo en la Comisión de Derechos Humanos, siendo algunos de ellos dictaduras sangrientas, bueno, tienen el poder de voto, el poder de todo lo que uno pueda imaginar, para lo cual parece, digamos, un contrasentido, pero es lo que ocurre. Entonces, este es un poco ¿cómo le diría? El esquema de lo de afuera. Todo esto genera amenazas para todos los países, para Argentina y para otros. La mayoría de los países están expuestos, pero a algunos les va mejor y a otros no les va tan bien. ¿Quiénes son? ¿Qué países les va peor? Aquellos con debilidades intrínsecas. ¿Y cuáles son estas debilidades? La baja calidad de las instituciones, la falta de valores en la sociedad, la naturalización de la corrupción. Es importante señalar que la corrupción en países, en muchos países, se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Y Argentina no está exento de eso. Sistemas judiciales laxos, impunidad. Hoy los recursos circulan libremente por el mundo con la globalización y, digamos, y todo el crimen organizado, etcétera, anida en los lugares más favorables, obviamente, ¿no? Y hay un punto fundamental, y es, ¿a quiénes les va peor? Aquellos países que tienen un deficiente proceso en la toma de decisiones, donde se privilegia la ideología o se toman decisiones por impericia o porque los que están a cargo no están preparados para los roles que deberían ejercer. Bueno, en particular en la Argentina se suma, y ahora se está revirtiendo porque somos muchos que estamos trabajando en esto, la poca relevancia que se le ha dado a los asuntos de seguridad, tanto en los decisores gubernamentales como también en la gente. La gente está muy, pero muy ajena a estos temas. Entonces, la situación es que Argentina está hoy día en graves problemas, en graves vulnerabilidades, producto de estos déficits antes mencionados. El contexto internacional, las debilidades intrínsecas, eso generan vulnerabilidades. Y yendo más específicamente a nuestro caso, de por qué se debe reformar por completo, reformular o rediseñar el sistema de seguridad nacional, la normativa de defensa, de seguridad e inteligencia no está a la altura de las circunstancias, es obsoleta. Argentina no está en condiciones hoy de prevenir ni de responder a ninguna amenaza. Y esto se ve de muchas maneras, desde la situación de las Fuerzas Armadas o de la Defensa Nacional en general, que están sin lo mínimo para operar, el bajo nivel de inversión en estos temas, sobre todo en defensa, que es el 0,6% del PBI, cuando países similares están invirtiendo del 1,5% al 2%, la vuelta al decreto 727,
que reglamenta la ley de defensa por la derogación de un decreto anterior que había surgido en el año 2018, que de alguna manera contemplaba y tenía sensibilidad a todas estas cuestiones del contexto, impide a las Fuerzas Armadas, ustedes lo saben mejor que yo, actuar en sus misiones principales frente a ataques que no provengan de fuerzas extranjeras regulares, ¿no? Esto es la gota que rebalsa el vaso, porque aquí, si viniera el grupo Wagner a invadir Argentina, las Fuerzas Armadas no podrían actuar. Esa es la realidad. Por otro lado, desde el punto de la seguridad pública o la seguridad interior, ahí se invierte el 1,6% del PBI, podríamos decir que es una inversión razonable. Hay 8 efectivos cada 1000 habitantes, que es un nivel muy superior de lo que las Naciones Unidas indican como estándar, que es de 3 por 1000, y de muchos países, la mayoría de los países que tienen ese estándar, pero el delito no ha reducido, el delito se ha incrementado. Entonces, ni hablar de la destrucción y aún de lo que queda del mal uso del sistema de inteligencia. Argentina hoy día no tiene inteligencia criminal, y la inteligencia estratégica, podríamos decir, se ha mal usado para perseguir opositores y una serie de cosas. Entonces, lo que viene ahora, esto es un diagnóstico, podríamos decir, y una sensibilidad respecto de por qué tenemos que cambiar el sistema, y lo que viene a continuación es algunas propuestas que hemos trabajado con el objetivo de pasar de la indefensión actual a una proyección de poder y a una autoestima como nación que nos haga de alguna manera menos rentables como blanco de todas estas amenazas internacionales que ya han penetrado en nuestro país desde ya. Entonces, lo que se trata es de o sea, la misión de un sistema de seguridad nacional, obviamente, es garantizar, esto está bien, permanentemente la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y, por supuesto, la protección de la vida y la libertad de nosotros, los habitantes de este país. Y para que esto sea posible, con la situación externa, con la naturaleza de las amenazas de hoy, hay que llegar a una reforma completa del sistema, que yo califico o estructuro en dos partes. Una cuestión de una reforma estructural y una cuestión que tiene que ver con las capacidades. En cuanto a la reforma estructural, que debería ser un gobierno sensible a todas estas cuestiones, es necesario una reforma del marco jurídico, de las leyes actuales de defensa, seguridad e inteligencia, lo cual voy a dar algún detalle un poco más adelante. En lo personal, y esto es una cuestión de debate hoy, aquí y ahora, yo estoy a favor de una unificación, de una centralización de la gestión en un ministerio único de seguridad nacional, aunque sé que hay debates en estos momentos y hay otras posiciones al respecto. Por otro lado, es importante crear nuevos elementos, nuevos actores dentro del sistema de seguridad nacional que puedan ser más idóneos para enfrentar las nuevas amenazas que avanzan sobre nuestra integridad. Por supuesto, una reforma del marco jurídico incluye reforma de roles, de funciones, un planeamiento estratégico firme de la seguridad nacional, que incluya también, y ahí tiene que estar metido, lo que sería la compra o sea, de lo que sería el equipamiento y los materiales, y también la venta de activos, que no se puede hacer de una manera espasmódica, porque se ofrece tal cosa o tal país ofrece tal cosa y tal otra, sin tener en cuenta lo que es el sistema completo y la integralidad del sistema. Y por supuesto, las relaciones con las otras funciones y los poderes del Estado, como es la
las relaciones exteriores, la justicia, la función que tiene que ver con manejar lo que es el federalismo en nuestro país, etc. Eso lo llamaría yo los aspectos estructurales. Y después quisiera hablar un momento de lo que tiene que ver con las capacidades, ¿no? Por un lado, hay que restaurar en los modelos que se están trabajando y que nosotros en Iniciativa Republicana estamos trabajando, la capacidad operativa de este sistema de seguridad nacional. En defensa, en particular, el presupuesto es exiguo, de 1,5% del PBI, y no alcanza, está por debajo de la línea de Maslow de las necesidades mínimas, esa es la verdad. Entonces, nosotros, hay una ilusión que se tiene defensa, pero no se tiene defensa. Nosotros estamos proponiendo llegar al 1,5% del PBI en 4 años, pero eso es discutible, tiene que integrarse con otras prioridades en un país que está en bancarrota y que también eso lo tenemos que admitir. Por otra parte, me tienen que dejar un momento porque estoy teniendo un problema con la batería de la PC y no quiero quedarme sin que se corte de golpe. Me voy a tener que levantar un instante. Así que podemos hacer un breve break. Sí, si querés apagar la cámara un momento, puedes trabajar tranquila y la volvés a encender. ¿Ok? Bueno, Digo, perfecto, perfecto. sí, Muchísimas gracias. Disculpen la molestia, gracias. pero no No, no hay pensaba que problema, No, esto podía pasar. no hay no hay problema. Deme problema. en un momento, ¿no? Bueno, igual seguimos recibiendo, Claudio, ¿no? Las preguntas que quieran ya ir preparándolas, los que las pueden subir a preguntas y respuestas o mismo en el En el chat, chat, ¿no? También. Y también en el bueno, vos chat. ahí lo podés Con, con- ir mirando. con la recomendación que hacemos siempre, que las preguntas traten de formularlas lo más breve posible, lo más concretas posibles, para que le resulte más fácil a la panelista, en este caso, poder responderlas, ¿no? Que hay veces que las preguntas son tan largas que uno no termina sabiendo qué es lo que querían preguntar. Entonces, Exactamente. más corta y concreta, mejor. Y bueno, Sí. estamos escuchando el aporte de Irma, que complementa mucho Solucionado, la pregunta que aparentemente. hemos tenido sobre este Disculpen, tema. Muy bien. Bueno, rápido, Irma, volviste. disculpen. Bueno, gracias, Irma. Espere que me Te- pongo te- los... Acá estoy de nuevo. Bueno, disculpas. Bueno, entonces habíamos hablado de la estructura y ahora quiero hablar un momento de las capacidades. Las capacidades operativas, los materiales, el equipamiento, el agregado de las nuevas tecnologías, por supuesto, y después un párrafo muy especial a lo que es el capital humano que hace a la seguridad nacional, hablando de las personas, de los actores, de los efectivos, de defensa, seguridad e inteligencia. Yendo concretamente a la defensa, yo creo que hay que restaurar, desideologizar todo este problema. Hay que restaurar la dignidad de los efectivos, tanto desde el punto de vista moral como salarial. Tiene que haber un sistema de ascensos desideologizados, tienen que ser limpios. Tiene que haber derechos humanos para todos, no solamente para algunos y para otros no. Y por supuesto, para los efectivos de las fuerzas de seguridad, nosotros estamos proponiendo una ley sería de, podríamos decir, algo así como esa especie o sea, autodefensa privilegiada. Es decir, al estilo que existe en Chile, donde se le da por ley ciertas prerrogativas a las fuerzas de seguridad para poder actuar en diferentes situaciones. Y por supuesto, yo creo que ha llegado el momento de una reivindicación moral de lo que serían las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Esto implica desde la reforma de todo el plexo legal, desde ya, de las 3 leyes,
la derogación de decretos obstructivos como el 727, que reglamenta la ley de defensa, reemplazo de ese decreto por otro, una nueva directiva de política de defensa nacional, una nueva directiva o reemplazo de la directiva de organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas para poner todo en armonía desde ya, la reglamentación de la ley del FONDEF para apuntar al reequipamiento, la ley 27565, y sobre todo también, y hay mucho para hablar, leyes específicas que permitan que Argentina pueda proteger su territorio y sus espacios, tanto el espacio marítimo, el espacio aéreo, por supuesto el espacio aéreo es fundamental, sobre todo por la invasión de aeronaves que digamos de narcotráfico, que en este momento entran con total impunidad a nuestro país. Hay mucho para hablar, pero un punto fundamental, y no voy a abundar mucho más, me parece, que es una reformulación de las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas en cuanto a sus relaciones con la seguridad interior. Ha habido unos intentos fallidos de involucrar a las Fuerzas Armadas en operativos, por ejemplo en Rosario, de lucha contra el narcotráfico, pero fue hecho de una mala manera porque esto se puede hacer de cualquier manera, y yo sé que hay políticos que han usado esto como un elemento de campaña, y hay que hacerlo bien. Y sí hay que ampliar, esa es nuestra visión, las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior, pero eso no quiere decir un reemplazo de las misiones de las fuerzas de seguridad bajo ningún punto de vista. Como tampoco las fuerzas de seguridad militarizada, como puede ser Gendarmería, no se tiene que convertir en una policía urbana, sino que tiene que volver a sus misiones fundamentales. Entonces, cuando uno ve el sistema está completamente como desvirtuado en el sentido de que cada uno parecería que está haciendo aquella cosa para la cual no ha sido diseñada. Mientras las fronteras son un colador, la gendarmería está, digamos, custodiando los barrios más calientes, mandan a las Fuerzas Armadas a Rosario desarmadas, que es una cosa que nunca vista, como se intentó hacer, y bueno, ¿cuál sería esta ampliación de las misiones subsidiarias, además de lo que ya se tiene como vigilancia y control, asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, las que conocemos? Desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas podrían actuar, interoperar con las fuerzas de seguridad para asegurar perímetros, zonas de operaciones, etcétera, etcétera. Y eso implicaría las restricciones que hoy existen actualmente, que habría que derogar en la Ley de Seguridad Interior. Por eso, de lo que se trata es de reformular las tres leyes y ponerlas en armonía, que esta desarmonía actual con las amenazas verdaderas nos hace absolutamente vulnerables. Por último, creo que habría que trabajar bastante, por eso este tema es muy extenso y quizás cada uno de estos puntos requiere profundizar muchísimo. Pero quiero casi terminar con esto. Hay que trabajar en reglamentación de, bueno, qué se hace con el derecho de circulación y con la obstrucción del derecho de circulación, cómo se protege o sea, los recursos histícolas contra la pesca ilegal, cómo se equipa a las fuerzas para hacer ese trabajo, cómo se lucha de una manera orgánica contra el crimen organizado y el narcotráfico, sin espasmos, sino de una manera integrada y con cada uno de los actores preparados para su misión concreta,
cómo se previene la insurgencia que también tenemos y las tomas de territorio, cómo se lucha desde ya contra el delito, incluyendo nuevas tecnologías, y sobre todo también tiene que ver con la aplicación, diría, de leyes que existen y que tampoco están aplicándose hoy, como por ejemplo la inhibición de señales en las cárceles que hacen que los delincuentes manejen sus negocios desde adentro de la cárcel. Hay una ley, que es la ley del 2017, que esto estaba ya promulgado y sin embargo, por H o por B, en las cárceles no se aplica esta ley. Y por supuesto, esto trae aparejado una reforma del sistema penitenciario y muchísimas otras cosas más. Desde el punto de vista de inteligencia, hay que recuperar la inteligencia criminal que permite prevenir nuevos delitos. La inteligencia estratégica tiene que ser verdaderamente una función esencial para no estar ciegos frente a las amenazas y para el posicionamiento general del país. Y por supuesto la inteligencia militar. Para terminar, yo les diría que hay que dejar de lado, de una vez, si queremos salir adelante con la seguridad nacional, ese sustrato ideológico que se instaló en algún momento, por el cual en la sociedad ha permeado que autoridad es autoritarismo, que orden es falta de libertad, que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad son represión, que la inteligencia es persecución y que la seguridad nacional es dictadura. Todo eso nos tira para atrás. Todos sabemos que en este país pasaron cosas, pero en vez de mirar al pasado hay que mirar adelante y recuperar todas estas funciones que son esenciales para la supervivencia de la nación y que por eso tienen que tomarse con el mayor respeto y la mayor seriedad. Si hay un nuevo gobierno que toma estos elementos o estas sugerencias, yo creo que todos nosotros como argentinos vamos a estar un poco más seguros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Irma. Realmente has hecho un paneo bastante completo de muchas problemáticas. Como decís vos, cada tema da para hablar mucho tiempo, para discutir mucho tiempo. Pero bueno, vos mismo lo aclaraste al final. Esta es una propuesta, es un aporte para que lo tengan en cuenta quienes ganen las elecciones, porque indudablemente hay cosas que hacer dentro del ámbito de la defensa nacional. Una de las cosas básicas, la marcaste al principio y la repetiste recién, que tiene que ver con la legislación. Creo que seguir tratando a las amenazas por su origen no tiene ningún fundamento ya de hace un par de años. O sea, las amenazas hay que tenerlas en cuenta de acuerdo a su tipo, a su naturaleza, a su grado de afectación, a su magnitud, independientemente del origen. Entonces, si bien normalmente van a ser, en el caso de la defensa nacional para las Fuerzas Armadas, de origen exterior, puede haber casos que no sean así y la legislación no las está contemplando. Entonces, bueno, pero como digo, hay mucha tela para cortar, mucho para hablar de estos temas. No sé si Alejandro va a querer decir algo antes o pasamos directamente a las preguntas. No, yo lo que quería comentarte, agradecerte, Irma, por tu presentación. Realmente la síntesis es magnífica. Es cierto que los temas son vastos y largos, pero ha sido, creo que, un punteo eh, muy sesudo de cuáles son los problemas. Estos problemas existen, nos gusten o no, y venga el gobierno que venga. Lo que no se puede hacer no se puede seguir igual. Ni siquiera si vuelve a ganar el gobierno actual pueden mantenerse en esta situación, porque digamos o sea, a menos que quieran, obviamente, que desaparecer, que desaparezcamos como Estado, porque las medidas que se toman tienden a la disolución de la concepción de Estado nacional.
¿no? Y nos transformarían en alguna otra cosa. Pero la idea es que es necesario, algo hay que hacer, y lo bueno sería que justamente no sean tantos parches y tantos, o se emparcha en un punto y no se tiene en cuenta la relación con lo otro, sino como bien vos señalaste, el tema integral. ¿No? Entonces estas cosas sí hay que discutirlas y hay que discutirlas a calzón quitado, y el problema es que cada vez que se discute, la ideología, entra en juego una serie de concepciones que sí, pero veamos la realidad como es, ¿no? Pero por supuesto, ese es el gran desafío, porque pues, en relaciones internacionales una cosa que estudiamos es que la realidad, no quienes tienen que tomar decisiones ven la misma realidad con distintas perspectivas y distintos lentes. Pero bueno, eso hace la riqueza del país y hace la riqueza de la discusión en democracia. No es una decisión que supuestamente en democracia también acá se toman desde lugares, me parece, bastante cerrados o muy pequeños, que toman grandes decisiones que vos decís, pero ¿a quién se le puede ocurrir esto y a quién beneficia? ¿No? Como que desde una provincia se decide abrir un puerto de Tierra del Fuego, abrir un puerto a China, así, sin consultar, que alguien diga, bueno, poner una base total y lo defienda el ministro de Cultura de esa provincia. O sea, esas grandes decisiones importantes, y no hablemos de otras últimas, ¿no? De muchas otras que están ocurriendo, que las toman. ¿Quién es dentro del esquema de la defensa nacional, de la seguridad nacional, de la coordinación con otros elementos? Porque obviamente el artefacto, la tecnología tiene una relación también con la inserción del país en el mundo. Nada más, o sea, para agregar lo tuyo, en defensa de lo que vos explicás, el problema no es que tengamos que insertar bien al país, porque ese es un concepto de, bueno, ¿qué es estar bien insertado? Para algunos, estar bien insertado es trabajar con Occidente, para otros es lo opuesto, es trabajar con los enemigos de Occidente. En el medio hay posturas en las cuales debería prevalecer la idea de, bueno, de acá al futuro, ¿qué nos garantiza nuestra continuidad como Estado nacional? Y eso es lo que está en riesgo en este momento. Y yo creo que eso es lo que hace que se valore, como en muchos otros temas, que el futuro, yo usé una palabra hace un tiempo en unas cosas que escribí que se llama evaporar el futuro, ¿no? Que se te Muy evapora bueno. el futuro, se va. Claro. Entonces los jóvenes y las próximas generaciones tienen estos temas. Así que muchas gracias por estas ideas, y bueno, sigamos elaborando a ver a partir de las preguntas y respuestas. Te dejo, Claudio. Sí, Gracias. Gracias. puedo agregar una cosita a lo que vos decís, Alejandro. Mira, cuando hablamos de las decisiones que se toman, yo doy mucha importancia a los procesos de toma de decisiones, porque si no se tienen todos estos elementos, verdaderamente se toman malas decisiones. Y un elemento que no se tiene en cuenta es la situación de Argentina en el mundo. Es decir, nosotros no estamos en una condición de libertad absoluta para tomar decisiones, porque le debemos a cada santo una vela, esa es la verdad. Entonces, decimos, ay, sí, bueno, vamos a estar en Occidente, o si no decimos, vamos a estar contra los enemigos de Occidente. Cuando decimos vamos a estar contra los enemigos de Occidente, en el fondo lo que estamos haciendo es evaporando el futuro, porque estamos teniendo problemas con aquellos que nos tienen que ayudar a salir de todos los bretes donde estamos metidos. Entonces, es una cuestión que para eso también sirve la inteligencia, para ponerle al máximo decisor gubernamental ese cable a tierra, esa dosis de realismo para decir, bueno, usted está parado acá, acá, acá y tiene estos elementos que son los elementos clave para que usted tome la decisión. Y acá obviamente no se hace, porque si en algún momento se ha dicho que el mérito hay que reemplazarlo por la solidaridad, imagínate quiénes son los que toman las decisiones. En muchos de los casos no son personas idóneas por ser benévolos, y en otras son ideologizados, que eso tampoco nos conviene como país, no está en línea con nuestros intereses nacionales, esa es la verdad. Bien. Así es. Bueno, hay un par de preguntas, algunas muy específicas. Eh, una pregunta consulta por algún caso puntual que haya en Latinoamérica, de que China fue por activos de algún país para cobrarse deudas. De Latinoamérica yo no conozco, no sé ustedes. Bueno, ha habido una reacción
no ha habido, no se ha ejecutado, pero ha habido una reacción del gobierno de Honduras o del Parlamento de Honduras alertando sobre esta posibilidad por inversiones chinas. Ese es el caso que en Latinoamérica. En Sri Lanka sucedió y en algunos países del Y Sri África. Lanka sabías. Sí, 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 ese es el caso más emblemático y el que se da siempre como ejemplo, ¿no? Pero Honduras, busquen Honduras y googleen un poco respecto de todo el conflicto que ha habido con los intereses chinos. Bueno, además está el caso de Venezuela, pero ahí ese es un caso, es un tratamiento. Venezuela es un capítulo aparte. Venezuela se está, o sea, China se está quedando con parte de Venezuela desde hace mucho, pero con la anuencia de los gobiernos dictatoriales que tiene Venezuela. Venezuela es de esos países que yo comentaba que se sientan en los foros internacionales a discutir de igual a igual cuando en realidad tiene un trasfondo pesado atrás donde interviene el crimen organizado instalado en el gobierno, intervienen las grandes potencias que se van quedando con el territorio, intervienen los estados sponsor del terrorismo internacional como Irán, que también trabaja y tiene zonas liberadas dentro de Venezuela. Entonces, Venezuela es una complejidad enorme, pero ahí, por supuesto, China ha aumentado obviamente su presencia y ha aumentado su presencia quedándose con empresas, con territorio, etcétera, etcétera. Eso, pero no a través del mecanismo este benévolo de la deuda. Esto son dos mecanismos diferentes. Una es tener un Estado que te abre las puertas y te brinda todo, y otra es tener esta especie de ropaje de una relación comercial y protocolar, etcétera, etcétera, cuando vas entregando los activos, ¿no? O vas Sí. permitiendo hacer dentro de la franja y la ruta infraestructura que, y en definitiva, después te la cobran de otra manera. Por ejemplo, ¿cómo te la cobran? Te la cobran con la presencia, bueno, con la obligación de contratar empresas chinas para hacer esas obras, ¿no? No es que vos vas a dar un desarrollo a la empresa nacional desde ahí, sino todo lo contrario. Se pone la plata en condiciones muy favorables y después, o sea, a través de los contratos, etcétera, las empresas chinas son las que hacen las obras y les vuelve por otro lado. Lo mismo el swap de monedas que se usa para incrementar el comercio en China. Piensen, no quiero personalizar con China únicamente, ¿no? Pero quiero decir que el déficit comercial que tenemos con China en los últimos 10 años fueron 75.000 millones de dólares. O sea que nosotros, negativo, ¿no? Hablo negativo. Nosotros compramos a China y no le vendemos lo suficiente. Y cuando China tiene que construir algún tipo de venta o de comercio en algún rubro porque no le conviene, lo hace sin ningún inconveniente. Bueno, y hay un par de preguntas que se refieren a un tema que a mí también me preocupa, que tiene que ver con la mayor participación de las Fuerzas Armadas en problemáticas de lo que hoy llamamos seguridad interior. Siempre está el temor a no policializar a las Fuerzas Armadas, así como tampoco vos lo dijiste, militarizar las fuerzas de seguridad. Si bien tenemos dos fuerzas de seguridad que han nacido de Fuerzas Armadas, como son la Gendarmería y la Prefectura. Entonces, siempre la duda y la consulta tiene que ver con cuidarse de no mezclar, ¿no? Este, la, en base a la preparación, al equipamiento, a la instrucción que tiene una fuerza, no mezclarla en misiones para las cuales no está preparada. Entonces, creo que lograr configurar correctamente todo esto a través de una legislación que realmente respalde a cada fuerza, a través de reglas de empeñamiento que sean claras, bien específicas y a través del empleo de cada instrumento en misiones para las cuales está verdaderamente preparado. Creo que eso va a ser un tema
muy importante tener en cuenta por el próximo gobierno a la hora de buscar esa complementación que tiene que haber. O sea, yo he visto en otros países donde hay un trabajo combinado entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Por ejemplo, México tienen bases de operaciones conjuntas en las cuales se coordinan las actividades entre el ejército mexicano, la marina y las fuerzas de seguridad para actuar en forma coordinada. Si bien México es un caso que no podemos compararlo con Argentina porque tiene una realidad totalmente distinta, tanto en problemáticas como en disponibilidad de fuerzas de seguridad. Entonces, ese creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado, muy en cuenta. Y también hay una pregunta donde específicamente habla de la inteligencia, que vos te referías al final, cómo integrar la inteligencia para que trabaje bien y no sean compartimentos estancos, la criminal, con la militar y con lo que hoy es la AFI. Y hay una pregunta que específicamente consulta eso, ¿no? Si la unificación es cómo se puede operacionalizar eso, ¿no? ¿Cómo lograr concretarlo eso después en el terreno? Bueno, respecto al tema de el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Ahí, con sus misiones específicas, puede haber trabajo conjunto, incluso en temas de seguridad interior. Justamente, hoy, como está la ley, solamente acá yo tengo una síntesis de lo que, bueno, o sea, hay, hoy pueden actuar como vigilancia y control, asistencia sanitaria, racionamiento, alojamiento, transporte aéreo de personas y cargas, movilidad táctica, patrullaje fluvial, comando, control, infraestructura y servicios, ¿no? Esto no habla esto es lo de hoy. En lo personal pienso que las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas se deben extender a estas operaciones conjuntas con una participación más activa, por ejemplo, asegurando los perímetros de un escenario donde están actuando las fuerzas de seguridad. Esto se ha probado en distintos lados, incluso en las misiones en Haití, etcétera, y hay experiencias que esto se puede hacer, en fin. La cuestión importante de todo esto es que haya el entrenamiento suficiente para extender, digamos, estas misiones. No se puede mandar a las Fuerzas Armadas así como están de cualquier manera. Esto es lo que yo quiero decir. Lleva un proceso esto. No es mandarlas de cualquier manera. Y también, que es fundamental, tiene que haber una protección hacia las Fuerzas Armadas, como hablo yo de la legítima defensa privilegiada para las fuerzas de seguridad, para que puedan intervenir. También este plexo legal tiene que constituir una protección para que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de los límites de lo que la ley impone, con la seguridad hacia los efectivos de que después no van a ser afectados por esos operativos. En este país han pasado muchas cosas, o sea, yo entiendo todos estos pruritos que hay, porque bueno, nosotros venimos de una historia muy compleja en ese sentido, pero hay que hacer lo posible y hay que dar las seguridades con un marco legal. O sea, si nosotros queremos, para empezar, tenemos que tener en este país un marco legal general y una justicia acorde con eso que permita que este marco legal se aplique plenamente y no que se aplique según los criterios de los jueces, más o menos ideologizados, si son de jueces militantes, si no lo son, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte del paquete. No se puede hacer una cosa sin la otra. Pero hay que pensar en grande. Yo creo que el pensar en grande nos va a llevar a un cambio de fondo en el país. Si pensamos en chiquitito, nos vamos a quedar como estamos, en una situación muy precaria, en una situación de indefensión.
un punto fundamental es la recuperación de la autoestima de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han sido muy vapuleadas a través de décadas. Ha habido venganzas en contra de las Fuerzas Armadas que alcanzan a gente que ni siquiera ha estado relacionada con las épocas pasadas, y sin embargo, esto es la realidad que nosotros tenemos que cambiar en este momento, para hacer una Argentina con un mejor futuro. Desde ya que esto es un proceso y lleva tiempo, pero no es que van a hacer pequeñísimos cambios. Lo que nosotros estamos proponiendo es que aquí se haga un plan completo de gestión que por lo menos dure 4 años o 2 periodos, donde todas estas cosas, si bien se van a ir desarrollando con el tiempo, puedan ser planteadas de entrada y no como según cómo marche la cosa. Siempre todo plan tiene la posibilidad de una realimentación y de hacer modificaciones, etcétera, etcétera. Pero las modificaciones tienen que ser marginales y no modificaciones de fondo, porque ahí es donde se entra en una situación de incertidumbre e inseguridad que, de hecho, para los efectivos de las Fuerzas Armadas es absolutamente comprensible, ¿no? Así que esa es la cuestión. Yo creo que si nosotros queremos, o si el próximo gobierno quiere cambiar las cosas, estos son todos los elementos que tiene que tener en cuenta. Y sobre todo, el capital humano, que son nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas, los efectivos de la Fuerza de Seguridad, a todos los niveles, y los efectivos de inteligencia, el capital humano de la seguridad nacional, tiene que estar preparado para ejercer su mejor rol según indique el nuevo marco legal que cambie las cosas y las ponga en su lugar, parece. Y el capital humano es lo más valioso que tienen las fuerzas, así que indudablemente hay que cuidarlo mucho. Bueno, después tengo muchas preguntas referidas a equipamiento que son un poco específicas, referidas a la aplicación del FONDEF, la compra de los nuevos cazas para la Fuerza Aérea, que hoy en día está todavía sin definirse, lamentablemente, y creo que a esta altura conviene que no lo definan, ya se lo dejen al próximo gobierno. Bueno, siempre la propuesta de Estados Unidos, el F-16, la propuesta del JF-17 chino y del Texas de la India, que según cómo se evalúe, hay quienes optan por una o por otra variante. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta, discúlpame que te interrumpa con Sí, esto, es que eh, con el equipamiento moderno no es solamente comprar un avión, es un sistema de armas. no, por supuesto. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué decisión se va a tomar respecto también del 5G, que es otra cuestión estratégica. Porque si nosotros compramos el equipamiento chino, vamos a estar atados, por lo menos la parte estatal, al 5G de los chinos. El 5G de los chinos ha sido observado por Estados Unidos como un elemento estratégico, como una de esas líneas rojas de las que yo hablaba en algún momento. Exactamente. Entonces, todas estas cuestiones tienen que hacerse dentro de un plan, no porque te ofreció tal país o tal otro. Lo mismo las ventas de activos, que ha habido errores en ese sentido, de ventas de activos de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad eso se ha hecho por decisiones unilaterales y de un determinado momento y cosas por el estilo. Para mí todo eso tiene que estar integrado en un plan sólido, en un plan que se haya debatido, que tenga un cierto grado de consenso, en el cual las Fuerzas Armadas intervengan, por supuesto, en ese debate, pero que es un plan estratégico que excede lo que es lo micro de comprar tal equipamiento, tal avión, tal helicóptero, tal cosa. Porque es como que en lo que es con los avances de la tecnología, se entra en una vía que después es muy difícil revertir si las cosas no salen bien. Así como el tema repuestos, una serie de cosas, ¿no? Que ya conocemos y que tenemos las experiencias del pasado, donde, bueno, muchas veces se han tenido equipamientos y después no se tenían los repuestos y cosas por el estilo. Entonces, esto hay que integrarlo en un plan
y el plan tiene que ser sólido y sobre ese plan marchar sobre seguro. Esa es la visión, al menos, que tenemos algunos, ¿no? Así, vos sabés que y no solo los repuestos, sino que después está el mantenimiento y operación de los equipos. Muchas veces uno cree que compré el equipo, ya está, se lo entregué a la Fuerza Armada, ya cumplí. No, cada equipo nuevo implica además un aumento del presupuesto que contemple la instrucción del personal, el empleo de ese equipo, el mantenimiento, la munición, si es que es algún arma que va a precisar munición, o sea, todo un contexto que hay que ver alrededor de la adquisición de nuevos equipamientos. Y yo Absolutamente. quisiera agregar también la doctrina, ¿no? Sí, y En el bueno, sentido obviamente, de sí. cómo lo vas a usar, cuándo, para qué, contra quién, Ahí está el que eso también Totalmente. triángulo. es algo, también me parece importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo que te gustan los No es cuestión de triángulos? tener el artefacto, digo, estaba pensando, no es lo mismo comprar en la década del 30 que comprar en el periodo actual, ¿no? ¿A vos que te Tal Pero gustan cual. bueno, los por triángulos, supuesto. Alejandro? Está el triángulo ¿Cómo, doctrina, perdón? equipo y Ujú. instrucción, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Este, no, yo lo que quería no, agregar a lo que decías vos bien, Irma, el tema es, obviamente, es un tema político, ¿no? Es un tema de política y de políticas. Entonces, los resultados pueden ser, no son, uno piensa, esto debería ser esto, has hecho un excelente análisis, una propuesta, y bueno, se discute y se habla, ¿no? Qué sería lo mejor? La decisión es, bueno, dónde queremos, o sea, como país, cómo queremos vivir? ¿Cuál es nuestra decisión, ¿no? Y de qué lado queremos estar también, porque eso es lo que se está planteando en este momento, ¿no? No, parece que no, pero es así. Entonces, no podés flotar en una neutralidad donde yo tengo un pedacito de uno, un pedacito de otro. Hoy cada vez eso está más difícil. En otros años lo podrías haber hecho. Y el intercambio económico no tampoco te lo perdona, o sea, te lo permite. Las relaciones internacionales nos enseñan que no alcanza el comercio internacional como elemento de unidad. Hay otros también, hace falta otros compromisos. El caso de Ucrania justamente es bien claro, ¿no? Lo que pasa con Ucrania y Rusia. Eh, Vos le comprás, pero también le tenés que comprar más o menos a alguien que sea un buen socio, que sea confiable en lo económico y también en términos políticos en toda su magnitud. Eso se está ahora considerando más. Hemos tenido, ¿no? Claudio, en seminarios anteriores donde se conversaban esos temas. Así que yo digo, esto no es definitivo, acá no se marca la línea. Creo que el problema esencial a las preguntas que vos decías, Claudio, la discusión de defensa y seguridad es malo, es berreta, es pobre, porque el tema es la seguridad es un estado, un estado que querés alcanzar y la defensa son los distintos mecanismos que tenés para alcanzar ese estado. Por un lado tenés una seguridad pública, problemas que tienen que ver con la delincuencia y otros problemas que tenés es, bueno, sí, la defensa nacional, pero en realidad tiene que ver con la seguridad de la Argentina en un amplio margen. El problema que esto se lo ha mezclado con seguridad económica, alimentaria, que no haya devaluación, que no haya inflación, que haya vivienda. Entonces ese es el problema. Entonces es un caos y en ese caos, bueno, perdemos la misión. O sea, si las Fuerzas Armadas, si vos tenés una unidad militar en una zona de frontera y la unidad militar ve que entran personas que van a dañar el país, digamos, como vos bien dijiste, el grupo Wagner, entran milicianos, civiles, digamos, civiles aparentemente, pero no son, actuando como los famosos turistas, ya para no decir que vamos contra China siempre, turistas alemanes, digo, viajando a España, con el pelo cortito y valijita en el año 36, 37, bueno, fueron a instalar la Legión Cóndor. Entonces, por favor, la fuerza militar podría tener alguna capacidad de respuesta ante eso. De lo contrario, civiles podrían estar entrando componentes nucleares, ¿no? Para realizar algún atentado adentro del país y los militares no pueden operar, no, porque son civiles, ¿no? O sea, y ahí está el tema, es la capacidad de alertar, de poder informar y de actuar. Y para eso está también esta remanida discusión, está la justicia que tiene que intervenir, no es una cuestión que hay alguien loco, no es
el doctor Strangelove que agarre un día, decide cierra todo y va a empezar a generar la guerra. Pero el problema es que estamos anclados en otras ideologías, porque bueno, también hay negocios que se han instalado y hay visiones, ¿no? Entonces es bueno lanzar estas propuestas. Ahora, a mí me parece, es increíble, Alejandro, que estemos todavía discutiendo esto mismo, cuando en el año 2018, cuando salió el decreto 683, hicimos 2 seminarios en UCEMA, ¿te acordás? Sí, sí, no recuerdo. El de los jóvenes y el de los no tan jóvenes, era así, Sí, donde hablábamos de estos temas y decíamos las mismas exacto. cosas. Ahí era como un principio, había salido una DPDN y el nuevo decreto que derogaba el 727. Y después todo se volvió atrás y quedamos en la mitad del camino y estamos discutiendo lo mismo, ¿no? Y sí, Ahora hay como una luz al final del túnel que espero que no sea un tren, ¿viste? Y no, y que exacto. sería deseable que finalmente tengamos una política de defensa que tenga continuidad, o sea, lograr que de una gestión a otra no estemos cambiando el rumbo 180 grados, sino que realmente podamos fijar, ¿no?, con más o menos consenso una política de defensa que tenga continuidad y a partir de la cual, bueno, se pueda reconstruir el sistema, como está mencionado Irma recién. Claro, Sobre todo, y exactamente. Bueno, también hay que cerrar las heridas del pasado. Yo creo que un sistema de defensa tiene que mirar hacia el futuro y no al pasado, porque la exacto. verdad sea dicha, el pasado ha sido muy tétrico en este país y ha afectado mucho a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, no solamente lo que ha afectado directamente, sino también a la consideración de las fuerzas por parte de la sociedad. Ha habido una inducción tremenda en cuanto a considerarla, como decía yo, o instalar ciertas cosas como malas palabras, y eso lo tenemos que superar porque si no, no salimos, no salimos. Nos vamos a Mm, quedar con una ideología que atrasa décadas, ya no decimos años, decimos décadas, y que está absolutamente superada en todo el mundo. No, el reencuentro de los argentinos es muy necesario, sin lugar a Y dudas. sí, mm. sí, Dios sí, quiera lo sí, podemos alcanzar pronto. tal cual. Este, bueno, estamos ya más o menos en tiempo. Había unos últimos comentarios que son comentarios más que preguntas referidos a la necesidad de una mejor coordinación, que lo dijo Irma, de las áreas de inteligencia, o sea, alguna entidad que se encargue de coordinarlas como hay en Estados Unidos para que no haya egoísmo, no haya disputas entre organismos de inteligencia y realmente todos sumen en la misma dirección. Así es. Creo que es así. Así que bueno, si no tenemos nada más para agregar, yo diría que ya estamos en tiempo. Agradecerles a todos los que nos han acompañado en este seminario. Decirles que a partir de más o menos 6 o 7 días va a estar en el canal de YouTube de la universidad. Y bueno, y agradecerle muy especialmente a Irma, que nos acompañó hoy, y ha dado una muy linda exposición y completa. Y de nuevo, felicitarla, y recibirla dentro del observatorio. Y Bueno, desearle que muchísimas siga gracias. con esta potencia y polenta y esta energía. Y bueno, hacemos votos al futuro de seguir trabajando en estos temas, que obviamente no, aunque venga el gobierno que venga, este tema no va a desaparecer porque sí se ha vuelto un tema importante en este siglo. Si en los 90 se podía pensar que este era un no tema, hoy ya en esta década misma ya no es un tema esencial para cualquier país, cualquier estado, en cualquier lugar. No importa del lado que quieras estar, esta es un área esencial de estatidad, digamos, ¿no? Así que gracias, Irma, por Totalmente. tus palabras. ¿Mm? Bueno, ha sido un Y, placer estar con ustedes y bueno, como ustedes saben y como lo dije, UCEMA es mi casa. Siento muy a gusto en UCEMA, tanto en lo presencial como en lo virtual. Y de paso, si me dejan un pequeñísimo aviso, el día martes vamos a hacer presencial un seminario de relaciones exteriores ahí justamente en el aula. eh, ¿Cómo se llama? Auditorio. El en el auditorio. auditorio de la UCEMA, sí, sí, sí. En el auditorio de la Bueno, UCEMA, que Reconquista 775, con inscripción previa, bueno, aquel que le interese
va a ser muy interesante porque vamos a, de alguna manera, traducir estas mismas cosas que hemos hablado acá con toda franqueza en los temas de política exterior, donde también estamos bastante mal, ¿no? Así que bueno, los esperamos. Bueno, Muchas gracias, Irma, y bueno, y gracias a todos los participantes que nos acompañaron hoy, ¿eh? Y nos Gracias esperamos a verlos en los todos. próximos seminarios. Gracias, Irma. Claudio, Nos un vemos. abrazo grande y que estés gracias Chau, bien. Alejandro, chau. gracias Irma. Encantado.